mi nombre completo es Claudio Marcelo Darío Heikel, el apellido bien árabe, y de parte de madre Bakir, también es árabe. Yo soy de ascendencia árabe, por parte de madre y por parte de padre. Toda mi familia son árabes, de Siria, un pueblito cercano a Damasco, de Yabrud, y bueno, nos criamos acá en una familia musulmana, más que con costumbres árabes, también con la religión musulmana, toda mi familia musulmana. En toda mi familia no había un solo cristiano, por lo tanto yo jamás había escuchado de Cristo Hijo de Dios, sino Cristo el Profeta. Bueno, y ahí comenzó un pequeño problema. Acá me gustó, me diste 5 a 10 minutos, así que voy a tener que resumir mucho el testimonio porque muchísimo es extenso, pero voy a tratar de resumirlo. Yo me crié en una familia musulmana con 2 hermanos, mi hermano mayor, Yamil, y mi hermana menor, María Teba. Y bueno, nosotros íbamos a la escuela, al Instituto Argentino Árabe Islámico, ahí en calle Bogotá, y ahí en Floresta. Y yo me crié aprendiendo el idioma árabe, hablando en casa también en árabe y en castellano, hablando con todas mis primas, mis tíos, mis abuelos en árabe, y aprendiendo esa religión musulmana que me daba mucha ética y mucha moralidad, pero no me aseguraba la salvación, que es lo que yo estaba buscando aún cuando era chico, tenía 12, 13 años, y yo quería saber de qué manera podía salvarme. Ir al cielo. Y me parecía muy raro que no solamente la religión musulmana, sino otras religiones, todas, el hombre o el ser humano tiene que hacer cosas buenas para salvarse. Las obras, las famosas obras. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Bueno, me fui a vivir cuando tenía 14 años a Brasil con mi hermano y mi papá, que ya estaba en Brasil, se habían separado de mi mamá cuando yo era chico, cuando tenía 4 años, pero en muy buenos términos de relaciones entre ellos. Nosotros pasábamos casi todos los veranos allá con mi papá, después que terminábamos la escuela nos íbamos para allá, y un día decidí quedarme a vivir. Estuve 2 años viviendo, y cuando en uno de esos momentos mi papá llamó a un macumbero para que hiciera un trabajo, porque él tenía mucha codicia y tenía mucho dinero y quería tener muchísimo más. Entonces no tuvo mejor idea que llamar al ocultismo. Entonces van 2 personas a la casa de mi papá, en Brasil, en San Pablo, cortan la cabeza a 2 gallinas y empiezan a rociar a la esposa, en ese momento actual de mi padre, que sería mi madrastra, a mi papá, y cuando llegan a mí, yo tenía 14 años, les dije, a mí con eso no me toques. Y mi hermano me vio tan seguro a mí que le dijo exactamente lo mismo. Bueno, a partir de ese momento, tanto mi hermano como yo, a las 4:30 de la mañana, todos los días, nos levantábamos porque no podíamos dormir, esto durante 2 meses, y mirábamos por la ventana del living hacia lo que era el parque. Mi papá tenía 3 autos en fila, y venía un hombre sin rostro, de negro, no era un hombre, por supuesto, ¿no? Y cuando llegaba a la ventana, se fumaba. Y mi hermano y yo entramos en pánico, y bueno, yo tenía tanto terror que a los 2 meses me volví a la Argentina. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque cuando yo llego un viernes, y el sábado a la mañana mi hermana me dice, Marcelo, ¿me acompañás a la iglesia? No, Caro, le digo, ella tenía 12 años en ese entonces. Nosotros vamos a la mezquita, y la mezquita son los viernes. Y bueno, me dice, 3 veces me dijo lo mismo, y me dice, Marce, vos sos tonto, te estoy diciendo que voy a la iglesia cristiana evangélica. Entonces yo digo, bueno, te voy a acompañar para ver qué te hacen estos locos. Estuve 1 año acompañándola, pero en el interín, en estas 2 o 3 semanas posteriores de acompañarla a mi hermana a la iglesia y demás, me entero por mi mamá de que mi hermana tenía un sueño todas las noches, pesadillas, cuando nosotros estábamos en Brasil, que venía un hombre sin cara, todo de negro, sin rostro, y se la llevaba. Y se la llevaba a la oscuridad, o sea, como si fuera un lugar de oscuridad. Entonces ella tenía tanto miedo que empezó a ir a la iglesia cristiana evangélica, y se convirtió al Señor, y se le terminó todo eso. Bueno, estuve 1 año yendo a la iglesia,
y en un campamento en Máximo Paz con el misionero don Juan García, de Santa Fe, que seguramente todos ustedes lo conocen, un hombre de Dios tremendo, me dice después del campamento de la semana, a la noche, después de la última reunión y del fogón, me llama aparte y me dice, Marcelo, ¿qué vas a hacer con Cristo? Y yo le digo, bueno, don Juan, ¿qué quiere que haga? Y me dice, bueno, tal vez yo nunca más te vuelva a ver, pero quiero decir esto, tengo esto en mi corazón. Si vos esta noche te morís y no tenés a Cristo como tu salvador personal, te vas al infierno. Nadie me lo había dicho así, en forma directa, personal y tan práctica. Bueno, yo me fui a dormir, no podía dormir, esa noche no me podía dormir, me arrodillo en la cama de Máximo Paz, en el establo, no sé si lo conocen, que es el lugar más viejo, ¿no? Más antiguo de Máximo Paz, y me convierto al Señor. Me voy al baño, porque bueno, me convierto solo, con llantos y demás, ¿no? Me voy al baño, miro el reloj y eran las 4:30 de la mañana. Y ahí pensé, digo, ¿cómo es el poder de Dios? Satanás tiene su poder, pero Dios tiene mucho más poder. Y arranca a cualquier persona de su corazón la religiosidad, como Él quiere. Y entonces a partir de ese momento empecé a caminar con el Señor. Después se convirtió mi otro hermano, se convirtió mis hermanos en Brasil, se convirtió mi papá, se convirtió mi mamá, mi abuela, mis tías y mis tíos fueron falleciendo y se han convertido en el lecho de dolor o de muerte. Y para mí fue una vida extraordinaria. Esto fue a los 16 años. Entonces después me congrego en la iglesia de Morón, donde me congrego ahora, hoy mismo, y que es mi esposa, éramos amigos en ese entonces, y bueno, empezamos a orar. Karina es mi esposa, fue mi única novia y con ella me casé, y tengo 2 hijos, hace 30 años que estoy casado con ella, mi hijo Nadir, que significa mensajero de Dios, tiene 28 años, a punto de cumplir 29, está casado con Cecilia, él es licenciado en Recursos Humanos, y mi hija Natille, que significa protegida de Dios, tiene 24 años y es psicopedagoga. En la iglesia trabajamos, servimos, en realidad no trabajamos. Trabaja cualquiera. Servir no sirve cualquiera. Y nosotros intentamos servir, haciendo todo lo que está a nuestro alcance. No porque sea un anciano de la iglesia yo no limpio, no porque sea un anciano de la iglesia yo no reparto folletos o hago lo que tengo que hacer. Que seguramente lo viven ustedes también con los hermanos ahí, con Carlos y los otros pastores. Y bueno, ha sido para mí una vida completamente diferente, llena con el Señor, a pesar de las dificultades que pude tener familiares. Y a pesar de los errores que yo también cometí en el principio de tratar de llevar a mi familia obligada prácticamente al Evangelio, ¿no? Que uno no tiene paciencia y no sabe esperar en el Señor. Pero lo mejor fue cuando el Señor fue obrando en la vida de cada uno de mi familia. Por supuesto, mi familia íntima somos todos del Señor, estamos todos congregados, todos en servicio, y bueno, mis hijos también están casados bueno, mi hijo está casado y mi hija se va a casar en cualquier momento el año que viene, también con un chico de la iglesia, un hermano de la iglesia, un jovencito de la iglesia, que era discípulo mío acá en casa y él venía por mi hija en realidad, no venía, claro, pero bueno, fue de mucha bendición. Eso es más o menos, hermanos, a rasgos grandes o lo que fue mi testimonio, mi conversión. Hay muchísimas anécdotas, muchísimas cosas que David conoce, bueno, tal vez no tengo el tiempo ahora para decírselas. Bueno, en esta mañana quiero ser breve y sencillo como es la palabra de Dios también, ¿no? Sencilla, profunda, que llega hasta el alma, que penetra en nuestros corazones, en nuestras mentes, y hace una obra magnífica, preciosa, que nosotros muchas veces ni siquiera tratamos o podemos entender, ¿no? La complejidad de lo que es la palabra de Dios, con esa sencillez, pero también con la magnitud de lo que significa escuchar la voz de Dios. En esta mañana, por eso que antes de que yo dé un pensamiento, siempre me gusta leer un pasaje para los hermanos, pero seguramente en esta mañana también hay alguna persona que está escuchando, no sé si pasa por YouTube,
esta reunión, seguramente alguna persona que está angustiada por todo lo que está pasando, por esta pandemia, que ya lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, que nos sorprendió a todos, que ya lleva más de 10 meses, que estamos en cuarentena, que muchos han perdido el trabajo, que muchos están tristes, y me hace acordar frases de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes Agar, esa famosa egipcia que era sierva de Sara y de Abraham, y se le aparece el ángel cuando ella estaba en angustia profunda, estaba con dolor, estaba desesperada, se estaba dejando morir, y el ángel la conforta, pero le pregunta primero, dice, ¿qué te pasa, Agar? ¿Qué te sucede? ¿Qué estás sintiendo? Es lo que podríamos decir nosotros hoy, ¿no? Entonces, saber en esta mañana de que Dios sabe que nosotros sentimos dolor, que sentimos angustia, que pasamos por dificultades, y que no solamente que Él sabe, sino que Él nos entiende y que Él tiene una solución. Por eso que el tema de esta mañana es vivir la vida o vivir la vida. Pero no la vida como lo propone tal vez la gente, como lo propone el sistema de este mundo, como se lo propone tal vez en las comunidades donde nosotros estamos viviendo, ¿no? En los barrios, en las ciudades donde nosotros vivimos, que tal vez ponen shopping para entretener, que ponen cines para entretener, que está bien, o por ahí, no sé, vemos en cada ciudad un bingo para que la gente tenga la esperanza de a ver si puede ganar unos pesitos más y llegar a fin de mes o tener un mejor pasar. Y la palabra de Dios nos invita a algo completamente diferente. Por eso que primero quiero leer un pasaje para aquellos que somos del Señor, para que el Señor pueda hacer esa obra que nos falta tal vez a algunos. Cuando nosotros somos salvados por la sangre de Jesucristo, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, cuando Él llama a nuestra puerta, llamó a nuestra puerta y nos hizo conocer lo que era nuestro pecado, nos hizo conocer lo que Él tenía como plan para nosotros, hay una palabra de la Biblia en el profeta Ageo, que me gusta mucho leerla, en el capítulo 1, el versículo 14, que creo que es lo que necesitamos todos los cristianos, aún siendo cristianos necesitamos muchas veces recordar, porque a veces estamos como dormidos. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo mismo mencionaba, haciendo referencia al pasaje del Antiguo Testamento, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, ¿no es cierto? Bueno, hay cristianos que tal vez están con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanta angustia en su corazón, que están como dormidos y parecen muertos en su forma de actuar, porque uno les pregunta, ¿cómo estás, hermano? ¿Y cómo querés que ande con todo esto? Es como que no viviéramos con la visión, con los ojos en el cielo. Y el Señor nos invita, siempre nos invitó, en Hebreos capítulo 12 lo dice clarito, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Pero para eso Dios tiene que hacer algo, que lo hace a través de su Espíritu Santo, que muchas veces, sobre todo en nuestra denominación de las asambleas de los hermanos, ha sido hasta problemático mencionar. ¿Por qué? Porque, bueno, no nos queríamos parecer a otras denominaciones cristianas. Pero esto tiene que desarraigarse de nuestra vida, de nuestro corazón, y pensar en esto. Dice así la palabra de Dios. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué y de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Dios quiere espíritus no solamente libres, sino despiertos, porque son los que trabajan en la casa de Dios, los que hacen la obra de Dios. Dice, y despertó Jehová el espíritu de. Y ponga su nombre ahí, hermano o hermana. Ponga su nombre, ¿para qué? Para que sea Dios quien despierte su espíritu. Porque no lo hace un hombre, no lo hace un pastor, no lo hace un misionero, no lo hace ninguna persona. Es Dios mismo que despierta el espíritu de todos aquellos jóvenes y adolescentes que están deprimidos. No sé si ustedes saben que en la Argentina aumentó en un 35% el suicidio adolescente en esta cuarentena, en estos 10 últimos meses. Los médicos ya no saben qué hacer, los psiquiatras no saben qué hacer, los psicólogos no saben qué hacer. Tengo una prima que es psiquiatra, me dice, Marcelo, trabaja en el Parisien como jefa de psiquiatría, me dice, no te das una idea la cantidad de adolescentes que vienen, deprimidos, con fobias, con terrores, con temores. Y bueno, acá está la solución, que ahora vamos a hablar también para nuestros amigos que nos están escuchando. Dios despertó el espíritu de cada uno. ¿Con quién? Con su espíritu. Si Dios nos despierta por su palabra y por su espíritu, nuestro espíritu, no tiene sentido que hagamos absolutamente nada para Dios, porque lo haremos quejosos, lo haremos agobiados, haremos cosas cargándonos, y Dios lo que quiere es que nos despojemos de todo peso
y de todo pecado que nos asedia. Y esto va para los cristianos, de todo peso, de toda carga que nosotros tenemos que poner en el Señor Jesucristo, y de todo pecado también que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para correr una carrera tenemos que sacarnos el peso de encima. Y para sacarnos el peso de encima, hermanos y hermana querida, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor y confiar que el Señor despertará nuestro espíritu cristiano, para que nosotros podamos servirle como Él se lo merece. Ahora, para los amigos, un solo versículo, Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y bueno, cuando pensamos en esto, en el ladrón, lo primero que pensamos, los argentinos estamos muy acostumbrados a que nos asalten, ¿no es cierto? Pensamos en aquellos que nos han asaltado. En el año 2014, yo estaba preparando un mensaje, era un viernes, porque el sábado a las 10 de la mañana tenía un casamiento. Era la madrugada del 8 de febrero de 2014. Mi hijo se había ido con, en ese entonces, su novia al cumpleaños de una primita de la novia de mi hijo, y lo llamo a las 2 de la mañana y le digo: Nadir, ¿dónde estás? Papá, dejo a Ceci en la casa y voy para casa. Bueno, yo termino de estudiar, me recuesto, pero nunca me acosté sin que mis dos hijos estuvieran en casa, dormidos. Entonces, esperaba siempre que vinieran. Me asomo, 2:30 de la mañana, por la ventana de la habitación, y veo el auto no estacionado dentro de casa, sino en la vereda. Me llamó la atención. Entonces me levanto, y cuando me levanto había dos hombres en el living de casa. Yo estaba ahí al lado de la habitación con la biblioteca, y dos afuera. Y les digo: buenas noches, los estaba esperando, vengan. No fui yo. Yo no los estaba esperando. Pero el Señor me dio esas palabras para que se les cortara la violencia que tenían, porque se lo habían llevado a mi hijo, lo secuestraron, por eso el coche estaba en la puerta, le dieron varias vueltas y volvieron a casa. Y entonces les dije: bueno, yo les voy a dar todo lo que tengo. Y tranquilo, mi hijo y yo le íbamos hablando, le íbamos predicando del Señor. Bueno, se terminaron yendo con todo lo material, pero con una Biblia en la mano, que después dejaron se ve que les quemaba en la mano, y la dejaron en la mesa del quincho afuera. Pero ¿a qué voy? Que nosotros sabemos cómo son los ladrones, a qué vienen los ladrones y qué son capaces de hacer los ladrones. Que no solamente que hurtan, sino que si se ven amenazados, hasta pueden matar. Bueno, la Biblia habla justamente de esto, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No viene para tomar mate con nosotros. ¿Y a qué hace referencia esto, esta palabra de Dios? Hace referencia justamente a Satanás, el padre de los ladrones, el padre de los mentirosos, el padre de los engañadores. Y nosotros un día estábamos bajo ese poder engañoso. ¿Por qué? Porque confiábamos, tal vez, o como usted confía, en que el bingo lo puede salvar, en que porque tiene dinero o no en el banco va a estar mejor, o que tal vez su felicidad está dada por un bien material, o porque está casado con una familia hermosa, pero que cree que con esa familia le va a durar para la eternidad, y entonces cuando muera usted va a ser acompañado al cielo por su familia, y esto es imposible. Cuando nosotros nos vamos de este mundo, nosotros nos vamos vacíos, en el sentido de las manos, no nos llevamos nada en el cuerpo, en los cajones, ¿no es cierto? Vamos sin absolutamente nada. Bueno, y entonces ahí viene la otra frase del Señor Jesucristo. Si el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Destruye las mentes, destruye la capacidad de buscar a Dios, destruye justamente la visión del ser humano que le impide tener una conciencia como Dios nos hizo y como Dios nos enseña. Bueno, no solamente nos roban en la casa, no nos roban tal vez nuestro sentimiento hacia lo que Dios quiere de nosotros. Y ahí entonces encontramos esta frase del Señor Jesucristo. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, por más que el ladrón vino para esto, por más que el ladrón tenga poder, por más que el ladrón esté armado, por más que el ladrón tenga la capacidad de quitarte muchas cosas, no tiene la capacidad de quitarte la vida que yo te puedo dar, dice el Señor Jesús. Es lo que está diciendo en esta frase. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que vivan bien.
Por eso que quiero que en esta mañana cambies esa frase, viví la vida, no como lo publicitan algunos productos que nosotros escuchamos y vemos en la televisión o en la radio. Viví la vida, te tomás un Fernet y ya estás bárbaro, ¿no es cierto? Y es un carnaval tu vida, como cantaba una mujer que fue un carnaval hasta que murió, muy famosa. Su vida fue un carnaval, después murió. ¿Y dónde se encontró ese carnaval? Y seguramente si no tiene a Cristo como Salvador personal, en el infierno, porque esos son los dos destinos que hay, o el cielo o el infierno. Y nosotros tenemos no solamente la capacidad de comprender lo que significa cada uno de esos lugares, sino de recibir, de ponernos a los pies del Señor Jesucristo y decirle al Señor Jesucristo, Señor, perdóname, porque no me di cuenta que todo este tiempo, toda mi vida estuve de espalda a Dios. Perdóname porque no me di cuenta que vos eras el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por mí y por toda la humanidad. Por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos queridos, lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que vivan bien, está diciendo el Señor. Para que no les falte nada en esa abundancia, que no es lo material en realidad, sino abundancia espiritual. Cuando falta lo material y abunda lo espiritual, no se dan cuenta que falta lo material. ¿Por qué? Porque cuando abunda lo espiritual se cumplen las promesas de Dios, que aunque te falten cosas, Dios te lo va a proveer. Por eso que Mateo capítulo 6, versículo 33 lo dice clarito, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, se añadirán después, porque son secundarias. Y entonces tenemos que empezar a poner prioridades en nuestra vida. ¿Cuál es la gran prioridad que tenemos que tener nosotros en nuestra vida? Buscar a Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y si lo encontramos, porque la palabra de Dios nos lo enseña, nos lo muestra, y muestra la historia de Dios con nosotros, porque nosotros estamos dentro de la historia de Dios. Dios no está dentro de nuestra historia, que es lo que queremos hacer nosotros a veces, meterlo a Dios en nuestra historia. Y cuando nosotros metemos a Dios en nuestra historia, Él se convierte en el amuleto del ser humano. Nosotros debemos meternos en la historia de Dios. Nosotros estar incluidos, que es lo que Dios quiso siempre, incluir a la humanidad en la historia, en su historia, porque su historia es infinita, porque su historia no pasa, porque su historia es permanente, porque su historia no tiene un tiempo, es atemporal. Y es lo que el Señor nos ofrece a nosotros también, tener un perdón a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, quien no solamente murió, sino que derramó hasta su última gota de sangre, para que con ella limpiarnos los pecados pasados, presentes y futuros de todo aquel que se arrepiente, le pide perdón y le recibe, no lo acepta, sino le recibe como Salvador, pidiéndole al Señor que lo reciba también, porque el Señor nos recibe a nosotros, porque es lo que Él quiere hacer. Y para que Él nos reciba, nosotros tenemos que hacer tres cosas que son importantes. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas capítulo 5 qué le dijo el Señor a sus discípulos? Si alguno quiere venir tras mí o en pos de mí, conmigo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz en segundo lugar y seguirle. O sea, la obra completa la hizo el Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que deponer nuestra propia autoridad, nuestra propia humanidad y decirle al Señor, te quiero seguir, y seguirle bajo las normas de Dios, no bajo las normas nuestras, como nosotros queremos. Es ahí entonces cuando nosotros creemos y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios nos asegura que pasamos a ser parte de la familia eterna de Dios, porque nos hace sus hijos. Cuando Él adopta a alguien, como somos nosotros, los hijos de Dios adoptivos, no tenemos derechos, no tenemos derechos por sangre, sino tenemos derechos por adopción. Y el Señor nos dio estos derechos por adopción para que nosotros como hijos podamos, en primer lugar, obedecerle, en segundo lugar, honrarle, y en tercer lugar, servirle. Ahora, nosotros, hermanos queridos, y vos, amigo o amiga querida que estás escuchando, tenemos esta gran oportunidad, conocer a Dios en la plenitud en la cual Dios se dio a conocer, para que nosotros conozcamos todo lo que Él quiso que conociéramos de Él. Pero también, en esto de que Él nos dio, el Señor Jesucristo nos dio vida, dice, y vida en abundancia, nos está invitando a vivirla a partir de este momento, no esperar a partir de este mundo. Porque la vida la tenemos ahora, y perdurará para siempre cuando nosotros pasemos de este cuerpo al cuerpo espiritual, al cuerpo que Dios quiere que nosotros tengamos en el cielo,
a la vida que Dios quiere que tengamos en el cielo. Pero desde ahora Dios te invita a disfrutar de una vida completamente diferente. Por eso que vivir la vida significa reconocer que Dios tiene un plan mucho más perfecto para que nosotros vivamos que el plan que nosotros mismos estamos haciendo. Por eso que dejemos ese plan que tal vez está escrito en una hoja y que es muy acotado, y tomemos el plan de Dios, que tiene cientos de hojas. Está acá, en la Biblia, en la palabra de Dios. Es un plan perfecto, es un plan que no falla, es un plan que no depende de nosotros, depende de Dios. Es un plan que depende de promesas de Dios y no de hombres. Estamos confiados en los políticos, estamos confiados en qué partido va a gobernar o cómo va a caer el dólar o no, pero la Biblia nos enseña a que no confiemos en los caballos ni confiemos a los que gobiernan, sino que confiemos en el Señor Jesucristo, que confiemos en Dios. Él debe ser no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Y el Señor de una casa es cuando entra Él, todo el mundo se inclina. Por eso de ahí viene la palabra siervo, servil. Cuando uno inclina la servil, baja la cabeza y le dice, como el apóstol Pablo le dijo, o Saulo, posterior apóstol Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El gran hombre para los hombres se convirtió en el pequeño hombre para Dios, pero después lo potenció en un gran hombre para Dios. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. En esta mañana, la invitación para aquellos que no son de Cristo todavía es que se reconozcan pecadores, le acepten a Cristo como Salvador personal o le reciban como Salvador personal y puedan caminar y vivir una nueva vida, vivir la vida realmente. Y nosotros los que somos del Señor, si no comenzamos a vivir esa nueva vida porque no la sabemos disfrutar, decirle al Señor, Señor, despertame, necesito que me despiertes. Y yo sé que lo podés hacer. Si Él tuvo poder para levantar los muertos de la tumba, ¿no va a tener poder para despertarnos a nosotros el desgano que tenemos? Porque hay muchos hermanos que están en depresión, con desgano, con dificultad, falta de trabajo y demás. Lo sabemos porque yo también lo pasé. Han pasado por el COVID, también lo pasé, como muchos otros hermanos. Pero ¿qué es lo que nos pasa a aquellos que tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal? No somos ciudadanos permanentes de este mundo. Entonces nuestra ciudadanía, al estar en los cielos, si yo me voy a los 50, 53 o a los 60 de este mundo, ¿qué me interesa? Si voy a vivir cientos y cientos y miles y miles y miles de años, no solamente en el cielo, sino con el Señor, cumpliéndose lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Dice que en el cielo no habrá más llanto, más dolor, más angustia, pero no es lo más importante. Dice, estaremos para siempre con el Señor. Para siempre con el Señor, como dice 1 Tesalonicenses 4, del 11 al 18. Siempre estaremos con el Señor. El pueblo de Israel buscaba la tierra prometida. Nosotros, la iglesia, los cristianos, no buscamos la tierra prometida. Porque se encuentre donde se encuentre nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, allí estaremos nosotros. No es una tierra, no es el cielo, es la presencia de Dios, es la presencia de Cristo en nuestra vida. En esta mañana, que podamos disfrutarla los que somos del Señor y los que no, puedan aprender. Solamente en Cristo tenemos salvación y perdón eterno. Que Dios les bendiga.